Todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días, iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el Mostrador.cl en este viernes 5 de enero, en una semana, fíjense, bastante noticiosa. Ya tenemos fecha para la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Esto sería el 7 de mayo próximo, toda una situación que vamos a estar analizando en un ratito más. También vamos a hablar de la fallida acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes, con una serie de desprolijidades de un libelo que ni siquiera logró pasar y que ni siquiera logró ser presentado como tal. No pudieron ni siquiera discutir el fondo de lo mal redactado y de los problemas que tenía, anotándose, por supuesto, el gobierno un triunfo y un segundo respiro después del plebiscito del 17 de diciembre. Vamos a estar conversando con el abogado defensor del ministro Carlos Montes en el siguiente bloque, Pablo Ruiz Tagle. Pero queremos ahora entrar en materia de lo que ha mostrado nuevamente, ¿no es cierto?, los resultados de la PAES, la situación, ¿verdad?, dramática de los liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, Carmela Carvajal, que ya no aparecen en los 100 primeros lugares, en circunstancias que en otros años estaban en los primeros lugares, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las responsabilidades? Y más, se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, director del doctorado en Educación Superior de la Universidad de exministro secretario general de Gobierno, José Joaquín Brunner. José Joaquín, gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en este programa. Muy buenos días. José Joaquín, partamos por las lecturas, ¿no?, de estos resultados en lo esencial. Para usted, ¿cuáles son las principales conclusiones que nos deja este segundo proceso, o sea, este siguiente proceso, ¿no? A ver, yo creo que la gran y repetida, en realidad, lección es la de las brechas, es decir, las enormes diferencias que se generan y que tienen que ver mucho más que con la calidad real de los colegios, tiene que ver con la trayectoria, el lugar de nacimiento y la trayectoria de las niñas, niños, adolescentes al momento de llegar a dar esta prueba o cualquiera de las anteriores que hemos tenido, llámese PAA, PSU. En todas ellas se refleja, digamos, este problema que es realmente el problema nacional, como ya dijo don Darío Salas hace más de un siglo. Y efectivamente, como país, no hemos sido capaces de avanzar en una senda de mayor justicia en la distribución de las oportunidades y básicamente en mejorar las oportunidades que le ofrecemos a nuestros estudiantes. Ya. Esa sería entonces como o sea, en el fondo es que, ¿sabe qué lo que ocurre, José Joaquín? Que uno podría entrevistarlo a usted el año pasado, el año antepasado y así hacia atrás, sí. Vamos a tener siempre la misma respuesta. Entonces, ¿no hemos avanzado nada? Bueno, no, yo creo que hemos avanzado en varias direcciones simultáneamente. Hemos universalizado la educación secundaria y la educación superior. Hemos generado colegios que son muy razonables desde el punto de vista de su rendimiento, dado que reciben alumnos que provienen de condiciones de vulnerabilidad. Hemos profesionalizado en alguna medida la docencia y la profesión docente, pero en muchas de esas cosas todavía tenemos rezagos. En otros puntos estamos golpeados por los efectos de la pandemia y en otros hemos cometido derechamente errores en la política. Un típico caso es el que usted menciona respecto de los colegios emblemáticos. Hicimos todo lo posible por efectivamente destruir, dicho francamente, por destruir un grupo de colegios que representaban el más interesante canal de movilidad hacia las élites que había creado el país a lo largo del siglo XIX y particularmente a lo largo del siglo XX. ¿Quién es responsable de esa destrucción? Porque acá se ha planteado, ¿verdad?, que la reforma de la presidenta Bachelet, que la gran reforma, ¿no es cierto?, a la educación, que tiene varios elementos y varias capas, pero en definitiva esa reforma, que lo que pretendía era esta famosa educación pública, gratuita y de calidad, esta consigna, ¿no es cierto?, levantada por los estudiantes en 2011, bueno, eso
simplemente no se logró, y al revés, se ha ido retrocediendo. Yo no sé cómo ve usted aquello, y para que vayamos analizando paso a paso, digamos, cuáles son las causas que muestran, por lo menos en el caso de los liceos emblemáticos, este retroceso. Bueno, yo creo que efectivamente en el caso de los emblemáticos en particular, hubo un error político que fue además manifestado por muchos de nosotros durante las discusiones, en el sentido de que se estaba efectivamente poniendo en riesgo, y ahora sabemos que así fue, la estabilidad de este grupo de colegios que yo llamé en una entrevista los buques insignia de la educación chilena, y que estábamos nosotros hundiendo a nuestros propios buques insignia, ¿no? De modo tal que ahí hubo un error político. Ahora, esto no es, me parece a mí, tan sencillo como decir, y entonces la expresidenta Bachelet o los partidos de entonces son los responsables. El país entero no fue capaz de reaccionar oportunamente y sobre todo de prever la consecuencia que iba a tener el alterar el carácter meritocrático, altamente selectivo desde el punto de vista académico, que tenían los paradigmáticos, pero es que eso es justamente lo que les permitía servir como canales de movilidad hacia las élites, que es algo a la que toda sociedad democrática aspira. Y nosotros efectivamente fuimos como sociedad ciegos al riesgo que estábamos implantando, y hoy día estamos cosechando. Claro, lo que pasa es que la derecha culpa a la izquierda, fundamentalmente, o a la centroizquierda, de haber avanzado en esta idea que se traduce en esta frase célebre, ¿no es cierto?, del exministro Nicolás Eyzaguirre, en términos de que hay que bajar de los patines a los niños para que se empareje la cancha. Entonces, una frase que ha sido, imagínense cuántas veces recordada, porque los que iban en estos patines, que eran los más aventajados, los que tenían, no sé, mejores condiciones, etcétera, en estos colegios emblemáticos, le elevaban el nivel del liceo. Pero resulta que hoy día el ministro de Educación dice que lo que muestran los resultados de la PAES básicamente es que se democratizó el acceso a la educación. Entonces, ¿por dónde va esto? Bueno, pero si ese es el concepto que el ministro tiene de democratizar un grupo de establecimientos que tiene un rol reconocido en todos los estudios, un rol reconocido popularmente porque democratizaba lo más complejo de democratizar que cualquier sociedad tiene, que son sus élites. Si entonces el concepto del ministro es que hemos avanzado con este nuevo sentido de una democratización que destruye el papel histórico de un grupo de liceo, me parece que estamos mal, ¿no? Y ahora, la crítica de la derecha, bueno, no porque venga la derecha es equivocada. En este caso, a mí me parece que hay una crítica correcta. La idea, el mismo ministro Eyzaguirre ha luego dicho en varias oportunidades que efectivamente fue una metáfora muy desafortunada la que él había usado. Y por lo tanto, se sujetaba a una crítica razonable, que era decir, mire, en realidad esa visión estrecha de querer igualar a la fuerza un cierto aspecto de la educación, que es el acceso a determinado tipo de colegio, nos va a llevar a un camino que efectivamente no termina por generar más igualdad, sino que genera en realidad una mayor desigualdad, porque ahora concentramos toda la formación de élite en un puñado de colegios particulares pagados que cumplen su papel y que está bien que lo hagan, pero que no debieran ser el único formador de élites en el país. Claro, y de hecho hoy día hay una columna del ex ministro Joaquín Lavín de Educación, donde habla precisamente de que la élite se está poniendo cuica. Y tenemos otra columna del experto en educación Sergio Ursúa en el Mercurio, que hablaba sobre este oscurantismo educacional, poniendo al centro todos los errores que se han cometido para que terminara. Voy a poner algunos datos, José Joaquín, para los que nos están escuchando y viendo a esta hora. Como por ejemplo lo siguiente: hace más o menos 20 años sistemáticamente los colegios públicos han ido desapareciendo de los 100 primeros lugares, especialmente los liceos emblemáticos. En 2005 el Instituto Nacional estaba 9º, hoy no aparece. El Carmela Carvajal 25 en 2014 tampoco está. O el Bicentenario San Pedro de Puente Alto, que era 76 en 2019, tampoco asoma. Entonces acá hay varias razones y usted planteaba algunas. Primero, esta idea de emparejar, de que los colegios no hicieran selección, bueno, los liceos no hacen selección, pero por ejemplo los liceos
los colegios subvencionados, perdón, subvencionados por el Estado, ¿no es cierto? Se elimina con la reforma educacional la selección. Entonces, el hecho de que no haya selección, que puede tener una razón muy loable, ¿también genera otros efectos para usted o no? Y la discusión que se dio entonces era muy interesante porque se dijo, es necesario que todos los colegios de Chile tengan un mismo régimen de acceso, incluidos los últimos o los 4 últimos de la... Es obligatorio que así sea. Esa es una opción que tomó el país, muy distinta de la opción que han hecho decenas de países en el mundo que mantienen un grupo de colegios para distintos efectos. Por ejemplo, en Corea del Sur yo conocí los colegios para talentos matemáticos. Otros países lo hacen hoy día para jóvenes muy talentosos en áreas tecnológicas, o tienen colegios particularmente exigentes en materias propiamente científico-humanísticas. Otros lo tendrán para colegios técnicos. Y nosotros, que veníamos de una tradición, este tipo de cuestiones habían estado presentes a lo largo del siglo XX, nos bajó esta idea completamente absurda a esta altura de la historia de querer igualar a la fuerza todos los cursos y dejar todo, ojalá, en un pie de exacta uniformidad respecto a las reglas a las cuales se iban a regir. Y hoy día podemos ver empíricamente que eso fue un error. O luego efectos muy variados, como por ejemplo el que fuesen carcomiéndose desde dentro de estas comunidades escolares de los colegios paradigmáticos, que terminaron entonces dándole un golpe de gracia al colegio que ya estaba alterado en su habilidad por estas nuevas formas de organizar su, generando estas situaciones que entonces no tienen nada que ver con el acceso, tienen que ver con que el colegio se desintegró, su ethos, su cultura, su orden propio se les desarmó, y eso se manifestó en conductas desviadas, de violencia, de anomia, de tipo nihilista, y eso es lo que hemos estado viendo durante los últimos 10 años. Y por lo tanto no es raro que hoy día la capacidad de atraer a los mejores alumnos, a los más interesados, a los más esforzados, esté distribuida de otra manera en la sociedad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los subvencionados? Que para muchas familias que no tienen los recursos para pagar un colegio particular pagado, que por dicho sea de paso son bastante caros, al menos los más, no sé, los que tienen mejores resultados académicos, la pregunta es, ¿qué hace una familia hoy día? Porque los subvencionados, que eran una alternativa, yo no sé cómo aparecen ahora, me pierdo un poco cómo aparecen en sus resultados en estos rankings. ¿Y cómo quedan entonces estos colegios, como insisto, bueno, eran alternativa, ¿no? Pero en realidad nosotros tenemos, como digo, como sociedad, una discusión bastante estrecha en esta materia, porque transformamos los famosos 100 colegios en una especie de paradigma de toda la calidad educacional. En realidad, el país tiene varios miles de colegios secundarios, y por lo tanto, por cierto, que hay liceos municipales, por ejemplo, toda la corriente de colegios llamados bicentenarios, que son colegios municipales, algunos ahora son parte de SLEP, y tenemos una parte intísima privados subvencionados que cumplen dignamente con su papel y que obtienen resultados que no les permiten estar entre los 100 o 200 mejores, pero que efectivamente cumplen un papel importante en términos propiamente de aprendizaje. De modo tal que no debemos confundir y creer que en realidad, si el país tuviese estos 100, no sé, un 10% más de tales o cuales otros colegios, estaríamos al otro lado. No, no es así. Tenemos que preocuparnos de los varios miles de colegios y cómo vamos mejorando la calidad de todos ellos, y sobre todo cómo evitamos destruir el valor que tenían estos otros colegios que ya habían logrado incluso entrar a los 100 mejores, es decir, competir de igual a igual con colegios que son radicalmente distintos, que son los colegios de los sectores de orientales de cada una de nuestras ciudades, para las familias más ricas o las familias con mejores ingresos, con mayor capital económico, social y cultural. Bueno, era realmente un hecho muy notable el que un grupo de colegios públicos estatales estuviesen a esa altura, con un gasto por alumno que puede haber sido un décimo o la quinta parte de lo que era en los colegios particulares pagados. Eso que lo teníamos, lo destruimos.
pero eso no significa que hayamos destruido el conjunto de la educación pública de este país, que son colegios estatales y no estatales, muchos de los cuales efectivamente tienen y cumplen un buen rol. A ver, pero analicemos entonces, José Joaquín, hasta qué punto estamos conversando con José Joaquín Brunner, director del doctorado en Educación Superior de la Universidad Diego Portales, exministro secretario general de Gobierno. José Joaquín, pero analicemos entonces otro de los temas que surgen siempre cuando tenemos los resultados, es decir, ¿mide realmente la PAES, mide realmente la calidad de la educación en nuestro país? Parece que vamos, José Joaquín, yo creo que una pregunta, si podemos mejorar ahí la conexión con el Wi-Fi, porque estamos teniendo algunas dificultades para escucharlo. ¿Sí? Pero es que, José Joaquín, sí. Perdón, es que el problema es que tenemos un problema con el Wi-Fi, parece que, porque se queda pegado de repente la imagen. No sé si está muy lejos del router. No, estoy muy cerca. Qué raro, claro, porque se queda pegado de repente, entonces está con algunas dificultades. Voy a moverme para ver si mejora. Ojalá, porque de repente está hablando y se queda pegado. Cosas que pasan en estas transmisiones por streaming. Sí, pues, lo lamento. No, por favor. Si lo importante es que se pueda, es que sí, ahí parece que sí, porque la gracia es que la cuña salga completa, como decimos los periodistas, y no quede entrecortada. Sí. Bueno. Ya, entonces partamos por la pregunta, si la PAES es realmente un instrumento que puede medir con objetividad la calidad de la educación en Chile. No es ese su propósito. El propósito que tiene es ordenar en una larga cola a todos los jóvenes que egresan de la educación secundaria para efectos del ingreso a la educación superior. Ese es el objetivo que tiene y estamos probando, porque recién llevamos un par de años de aplicación de la PAES, estamos probando acaso efectivamente ese objetivo lo cumple. En general las universidades han manifestado que sí, que creen que lo está cumpliendo bastante bien. Ahora, indirectamente, por cierto, todo tipo de exámenes muestran algún aspecto de la calidad de la educación y por lo tanto es bueno que así sea y que lo incorporemos a la discusión porque tenemos varios instrumentos. Tenemos la PAES, tenemos el CIMSE que más directamente quiere medir la calidad de cada uno de los colegios, tenemos las pruebas PISA de carácter internacional y varias otras que se aplican no ya a nivel nacional, pero que cada colegio usa para poder guiar el mejoramiento de su propio desempeño. Claro, eso es una discusión que ha tenido, por supuesto, varios temas ahí, porque, como le decía, siempre estamos pensando en que a través de estos resultados vamos a estar midiendo la calidad de los colegios. Por eso los colegios, sobre todo los particulares pagados, les importa tanto tener los resultados y publicar estos resultados, porque así, claro, tienen, si usted quiere, una mayor posibilidad de tener clientes. Y aquí se instala la discusión que en estos días generó el hecho de que el Ministerio de Educación o el ministro estableciera sus aprehensiones, o más bien dijera que no deben ser publicados los resultados por parte de las universidades para no generar ningún tipo de discriminación. ¿Cómo observa usted ese debate que se instaló? Bueno, es un debate que tenemos ya hace un cierto tiempo. A mí me parece efectivamente muy desafortunada la intervención del ministro, un poco diciéndole a las universidades, mire, les voy a echar encima a la Superintendencia de Educación, que en realidad no es un instrumento para esos efectos, para que el ministro presione a los colegios, a las universidades. Y en general, digamos, el dar información agregada por colegios y hacerla pública, a mí me parece que es algo que ayuda al sistema en su conjunto. Le da mayor capacidad de decisión a la familia, informa a los estudiantes respecto de cómo lo hacen sus propios colegios, le sirve a las instituciones de educación superior, y si somos razonablemente prudentes en el uso de los resultados y no transformamos todo esto en unos rankings bien unilaterales para medir siempre lo mismo, que es dónde están los 100 mejores colegios, cuando ya sabemos que en una sociedad tan desigual como la nuestra, esos 100 colegios van a ser 100 colegios particulares pagados, cada uno de los cuales tiene un sustento económico radicalmente distinto al que tienen los demás colegios de Chile, donde va el 90% o más de la matrícula chilena, de modo tal que la información a mí me parece que es necesaria. Y luego el ministerio más bien debería estar preocupado en dar el propio ministerio
apoyo para interpretar resultados, para profundizarlo y para que sobre todo los colegios lo usen de mejor forma. José Joaquín, acá estoy leyendo la columna de Sergio Ursúa, ¿no es cierto?, que plantea varios elementos a propósito de esta discusión en términos de que la evidencia ha mostrado, dice él, que el acceso a la información de resultados educacionales genera varias cosas positivas. Dice, permite a las familias elegir y acceder a colegios de mejor desempeño, beneficia más a estudiantes de hogares más vulnerables y con menor capital social. Incluso, dice, familias que no invierten activamente en conseguir información toman mejores decisiones. Y finalmente, disciplina la política pública en la búsqueda de mayor calidad. ¿Coincide usted con estas explicaciones o definiciones que hace Sergio Ursúa? Bueno, yo creo que efectivamente varias de esas cosas son resultado no solamente de la información, pero que la información juega un papel positivo. Es decir, a mí me parece que es una discusión un poco extraña, digamos. En general, la sociedad en todos los planos busca una mayor transparencia, una mayor información, y eso en cualquier tipo de institución de que se trate, las universidades, los mercados de consumo, de bienes usuales de uso cotidiano, la medicina, en cómo funcionan los distintos servicios públicos como la salud. Mientras más información logremos tener, distribuirla por canales razonablemente ciertos, digamos, o sea, que no sean aprovechados para esto que se llama hoy día fake news, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la modernidad, es parte esencial de sociedades democráticas y debiera ser apoyado por todos nosotros y obviamente por la autoridad educacional, porque como dice ahí Ursúa, y es algo que la literatura viene repitiendo hace rato, el tener mayor información forma parte de la capacidad de las familias de poder elegir. Y si tanto insistimos en que necesitamos que las familias elijan, bueno, con mayor razón debiéramos ser respetuosos de este derecho que ellas tienen de recibir el máximo de información y de ser asistidas para poder interpretar y usar esa información. José Joaquín, vamos entonces a las causas que han mostrado, ¿no es cierto?, esta desaparición de los colegios emblemáticos, tales como ya lo decíamos, Carmela Carvajal, el Liceo, por supuesto, el Instituto Nacional, que otrora eran grandes centros de movilidad social y que lograban también que la élite política de nuestro país, la élite en general, ¿no es cierto?, económica, política, no solo estuviera concentrada en los 10 mejores colegios privados de Chile, sino que cuántos expresidentes de la República salieron sin ir más lejos del propio Instituto Nacional. Aquí se habla, por supuesto, le insisto nuevamente, la reforma de la presidenta Bachelet, luego se habla de los efectos que tuvo la pandemia, la violencia en estos colegios, las tomas sucesivas. ¿Cuánto pesa cada uno de esos factores y cuál es el futuro entonces? Bueno, no que muestren comparativamente el peso relativo de cada uno de los factores, pero es relativamente fácil de saber que son factores importantes, efectivamente, el haber impedido que estas instituciones como se llamaron, emblemáticas, pudieran seguir recibiendo a jóvenes por una vía de selección académica y de reconocimiento al mérito académico de los muchachos. Ese me parece que es una razón clara. Luego hay otras razones que tienen que ver con lo que ha ocurrido al interior de estos colegios y que es independiente de este primer factor y que probablemente en términos inmediatos es mucho más importante, que es la desintegración del orden escolar de estos colegios. El hecho de que efectivamente perdieran la capacidad sus docentes de poder manifestar su propia autoridad como docente en un régimen de disciplina escolar como habitualmente tiene un colegio en cualquier parte del mundo. Y aquí eso se perdió. Se perdió la autoridad del colegio y la autoridad de los docentes. Y los colegios quedaron entregados, por lo tanto, a la violencia interna de todo tipo y a la violencia que los rodea externamente, que los estudiantes provocan cada cierto tiempo. Y eso me parece que es un efecto neto sobre la pérdida de calidad, sobre la calidad de la cultura escolar y sobre
la información que eso le da a los padres de familia. Es decir, más bien les convendría seguir sabiendo que a pesar de no estar entre los 100 mejores colegios, el Instituto Nacional sigue teniendo un gran número de alumnos con muy buenos resultados a la hora de la PAES y que acceden a universidades altamente selectivas, porque esa información se desprende de los resultados que el ministro no quiere mostrar, y eso le serviría a la familia, que la única imagen que en contrario tienen es la que transmiten los medios de comunicación y la televisión con la violencia casi cotidiana que rodea a estos colegios. Por eso, para ir cerrando, José Joaquín, claro, es importante, entendiendo estos resultados y entendiendo que hay una multiplicidad de factores, por supuesto, unos pesarán más que otros, pero ¿hacia dónde va nuestra educación? O sea, si pensamos nuevamente en ese anhelo planteado por los jóvenes que se manifestaron en el 2011, ¿verdad?, por una educación pública, gratuita y de calidad, que suena maravilloso, porque es lo que debiera aspirar cualquier sociedad democrática, que el acceso a la educación de calidad no tenga que ver con la capacidad de pago de los padres. Si finalmente eso es lo que ocurre en Chile, los cabros 7% van a los colegios privados, y el resto tiene que entrar, ¿no es cierto?, en esta disyuntiva entre un colegio público, o sea, en un liceo público o un colegio subvencionado. ¿Cómo podemos avanzar entonces hacia ese sueño, o decir, a que ese sueño se materialice realmente? ¿Cuán lejos estamos? Estamos relativamente lejos, porque el producir un cambio real en las condiciones en que se organiza la distribución de las oportunidades educacionales tiene que ver con lo que ocurre particularmente en los primeros años de vida de las personas. Y por lo tanto es la educación temprana, de la cual casi no hablamos, por lo menos no públicamente, aquello que tiene que ver con la familia durante los 3 primeros años, luego con los jardines infantiles, es el momento más decisivo para igualar condiciones de las niñas, de los niños y de los futuros adolescentes y jóvenes. Y eso es algo que la sociedad ha empezado a entender, pero todavía no se traduce en políticas potentes que permitan efectivamente contar con establecimientos de educación temprana de calidad similar para todas las niñas y niños nacidos en Chile. Y mientras no hagamos eso, efectivamente vamos a seguir insistiendo de que tenemos que mejorar la igualdad de oportunidades a nivel secundario, e incluso muchos ahora se refugian y dicen esa es la tarea de la educación superior, cuando obviamente ya es demasiado tarde. Entonces tenemos que volver a esta cosa que es tan básica. Pongámonos bien de acuerdo como sociedad en hacer un programa durante los próximos 10 o 15 años que efectivamente movilice todas las energías de la sociedad para crear una red de colegios, de establecimientos, de jardines infantiles, de centros de atención temprana, de apoyo a la familia, que efectivamente traigan mayor igualdad en esa etapa de la vida. Finalmente, y muy cortito, pero ¿qué le parece lo que ha pasado con el Liceo Augusto Dalmar de Ñuñoa? Hay toda una situación que se ha creado con el despido de docentes. Hay una nota en La Tercera que apuntaba al rol que en estas decisiones ha tomado el subdirector de Educación de la Corporación Municipal, Matías Zembler, militante de Revolución Democrática, con 29 años. ¿Cómo lo ve? Bueno, veo que en realidad podríamos estar, digamos, entrando en el mismo camino, por otra vía, al mismo camino que siguieron nuestros demás liceos emblemáticos. Y este, que es emblemático en Chile y en su comuna, bueno, está efectivamente experimentando una especie de sismo. Y habría que tener mejor información otra vez de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y en realidad el municipio, la corporación, el alcalde, no han sido claros en cuál es la razón de la remoción de un grupo relativamente importante de profesores. Se ha dicho que tiene que ver porque están preparando el traspaso del colegio al SLEP en el año 2025. Luego se ha dicho que tiene que ver con que han recibido menos dinero este año. Luego se ha dicho que en realidad una parte importante de estos profesores van a volver a ser recontratados en marzo. De modo tal que otra vez estamos frente a un problema no de falta de información, en este caso de confusísima información que no permite hacer una deliberación razonada
respecto de qué es lo que realmente está ocurriendo y cómo se tiene que reaccionar. Bien, pues José Joaquín Brunner, director del Doctorado de Educación Superior de la Universidad Diego Portales, ex ministro secretario general de la Presidencia de Gobierno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, hasta luego. Esté muy bien, gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Vamos al corte y vamos a estar de regreso con Pablo Ruiz Tagle, profesor de Derecho Constitucional y abogado del ministro de Vivienda Carlos Montes, tras esta chambonada, finalmente, en la que se convirtió la acusación del ministro que no prosperó en el Congreso. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.